Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Fragmentos, un espacio de historias reales para personas reales. El día de hoy tenemos la historia de David, una persona que desde muy joven conoció lo que es una adicción, pero su historia no habla solo de eso, sino también de tomar la decisión de parar y de continuar. Bienvenido, David. Hola Tani, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí y compartirte un poco de mi vida. Excelente. David, quisiera iniciar pues que nos cuentes un poco quién eres tú, de dónde vienes. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es David Medina, vengo del municipio de Pupiales y tengo 27 años. Bueno, David, inícianos contando cómo empezó todo esto. Me contaste que aproximadamente desde tus 14 años iniciaste en el consumo. ¿Cómo pasó esto? Bueno, sí te voy a contar un poco la historia de cómo comenzó mi problema de alcoholismo. Ujú, Eh, Primero que todo, empezó a mis 14 años de pronto por curiosidad, por ujú, querer saber lo que es el alcohol, por poder encajar con los amigos ujú, o con los que me rodeaban en ese tiempo. ujú. ¿Quiénes fueron las personas que más influyeron como en iniciar el contacto como con el alcohol? En esos tiempos, personas que yo creía que eran amigos exactamente, Ujú, que ujú. de pronto me dijeron, ven, prueba, porque yo era muy muchachito y la curiosidad me llevó a eso. En ese momento ya estabas en el colegio, ¿cierto? Sí, estaba en el colegio. ¿Y eran tus compañeros los que te incitaron o personas Mm, externas al colegio? Eran personas externas al colegio, ¿Mayores que tú? sí, mayores que mi Ujú. persona. Bueno, ¿qué tan normal era consumir alcohol a tu edad en el municipio pues, en que tú vives, que es Pupiales? Bueno, como todos sabemos, Pupiales tiene un Ujú, alto problema de alcoholismo, ¿no? Y ujú, eso ha sido desde épocas muy antiguas, tal vez desde mis abuelos, mis ujú, bisabuelos, todos. Entonces siempre ha sido algo muy común el consumo de alcohol. Entonces siempre, la mayoría de personas con las que me rodeaba siempre consumían, siempre estaban en ese tipo de ambiente. Entonces era algo muy normal para todas las personas. ujú. ¿Y habían otros chicos que tenían la misma edad que tú que también consumían? Sí, bastantes amigos que empezaron a la misma edad. Ujú. ¿En qué momento te diste cuenta, David, que esto ya no era un problema que lo podías resolver de manera fácil, sino que era más problemático? Bueno, esto ya empezó en mis últimos días de consumo, más que todo cuando me fui dando cuenta que ya no era un problema, cuando pensé que ya estaba de pronto tocando fondo, porque antes siempre, como te digo, nosotros, las personas del pueblo más que todo, o muchas personas, normalizamos este consumo. Decimos que para poder disfrutar de una fiesta, de un ambiente, está bien tomarse un trago, ¿no? Como lo decimos. Ujú, Pero realmente cuando toqué fondo es cuando dije, tengo un problema, cuando ya no lo pude controlar. ujú. ¿Qué recuerdos tienes de cuando consumías? Pues hay muchos recuerdos malos porque tú sabes que el alcohol se presta para muchas cosas. Ujú, Peleas, viene ujú, detrás de eso problemas, de pronto insultar a personas que no lo merecían, problemas con la familia, mismo problemas con los amigos, malos tratos a varias personas, o sea, no buenos recuerdos. ujú. ¿Tienes algún recuerdo en específico que haya sido como el más triste de ese momento? Porque fueron varios años consumiendo, ¿cierto? Pues sí, tengo varios recuerdos, más que todo llegar agresivo a mi familia, a mi casa. Ujú, Son como los recuerdos que me marcaron para siempre y ujú, por el cual hoy por hoy digo, no quiero volver a consumir por ciertas situaciones. ujú, Más que todo son los recuerdos que más han marcado mi vida, llegar agresivo a mi casa. ujú. ¿Qué pensaba tu familia, David, en ese momento? ¿Qué te decían ellos? Pues como siempre, ¿no? Mis papás eran preguntándome qué me pasa, por qué actúo así, por qué el consumo, por qué tengo que llegar agresivo, por qué tengo que llegar al otro día o a veces a los 2 días. Y pues uno, un muchacho, un joven rebelde, siempre dice, no me jodan, Ujú, déjenme vivir mi vida, estoy disfrutando mi juventud, yo en cualquier momento dejo de tomar, en cualquier momento me juicio, ujú, un autoengaño y una negación que uno tiene. ujú. En ese momento, ¿hubo alguna persona que se acercó a ti, que te habló, que te intentó orientar frente a ese consumo que tú tenías? Mira que realmente los primeros años cuando uno consume, o bueno, siempre la familia te va a decir que esto está mal, que Ujú, no lo hagas. Y principalmente o en mi caso, la que me dice y me decía era mi mamá. ujú, Hijo, no lo haga, ¿por qué lo hace, hijo?
Ujú, Y uno siempre, como te digo, la rebeldía, mami, es que de vez en cuando, no es que ya no es de vez en cuando, ya es cada ocho. ujú, Entonces, realmente ella fue como la que siempre me dijo, no lo haga, no lo haga, no lo haga, pero digamos que amigos, personas externas, no, jamás, porque digamos, uno ujú, puede llegar a tener un problema ujú, y los amigos no te van a decir, no, busca otra ayuda, ellos lo que te van a decir es, no, ven, vamos a tomar, no ujú, hay otra solución. Entonces, realmente, esos primeros años no miré o alguien, no me dijo alguien, estás haciendo las cosas mal. Cuando el consumo se volvió más duro, más difícil, ya entraron sí, ciertas personas a mi vida a decirme, no, lo estás haciendo mal. Hasta mis mismos amigos con los que yo consumía me decían, no, la estás cagando porque ujú, de pronto tomaba un día con ellos y al otro día ya me veían con personas desconocidas. Entonces me ujú, decían, no, anda a la casa, ve, es que vos la cagas y ujú, vos no puede seguir así. O sea, ya empezaron a ver mi problema mis mismos amigos de consumo. ujú. ¿Este consumo de alcohol vino acompañado también del consumo de otras sustancias? Sí, los últimos años ya empecé a consumir otras sustancias por el mismo hecho de consumir alcohol, que te hace una persona valiente, de pronto por encajar en ciertas partes, con ciertas personas, Ujú, porque realmente el consumo ya no se volvió simplemente con mis amigos de infancia, ujú, sino que lo extendí con personas que a veces yo no conocía, ujú, con otro tipo de personas, y por querer encajar con ellas, de pronto me empecé a consumir otras cosas. ujú. Ese consumo, bueno, inició desde los 14. De pronto, en algún momento de tu colegio, alguien de los profesores, de los directivos te orientó frente a esto. No, porque en esos momentos del colegio, o sea, el consumo era muy bajo, pero ya lo Ujú, hacíamos, pero siempre lo hacíamos bien hecho, ¿sí me entiendes? De ujú, que no se lleguen a dar cuenta los profesores, de que no ujú, se lleguen a dar cuenta la familia, porque en mi casa mis papás son muy, muy bravos, entonces siempre ujú, les tuve un respeto a ellos, ujú, hasta el punto de que ese respeto se pierde, ¿sí me ujú, entiendes? De que ya no tenerle miedo a la familia, pero en el transcurso del colegio yo siempre le tuve un miedo a mis papás, ujú. entonces siempre hacía las cosas cuidadosamente. Para que ellos no se dieran cuenta. Ujú. Exactamente. Ujú. ¿Recibiste atención psicológica o en algún momento intentaste buscar esta ayuda en el centro de salud o en alguna institución? Sí, yo estuve con una psicóloga que realmente en ese momento me dijo las cosas que a mí me dijeron cuando yo estuve interno, Ujú. Pero que en ese pero en momento no ese estabas momento preparado para recibirlas aún. sí, en Ujú, ese momento estaba en el proceso de negación, ujú, con el que me dijo ella, me dijo, no, es que tú tienes un resentimiento hacia tu familia, tú ujú, tienes que perdonar. Entonces yo decía, tal vez no, ujú, o sea, no le creí, pensé que ese no era el problema. ujú, Yo tenía que seguir un proceso con la psicóloga, pero no asistí, simplemente fueron como 2 veces que estuve con ella. Y lo ya. recuerdo muy bien que lo que me dijo ella. Ujú. Que, pues, ¿Qué crees de la frase que la gente dice que dejar cualquier tipo de adicción solo es un proceso de voluntad, de querer hacerlo? mira que es un proceso. Hay muchas personas que sí conozco que son muy valientes y lo hacen, Por pero voluntad. por voluntad, pero siempre tú les preguntas y siempre tienen un propósito, Ujú, más allá de dejar de consumir, un propósito grande. ujú, Y es el querer y elegirse a uno mismo. Pero dejar las adicciones por voluntad propia es muy difícil por temas de ansiedad, por el entorno en el que te rodeas, por ujú. muchos factores. Ujú. David, ¿tú crees que cuando uno consume alcohol siempre hay como una historia detrás de todo eso? Sí, o sea, el consumo siempre viene desde tu niñez. ¿El Ujú, por qué? O sea, el consumo no se hace desde la primera vez que ujú, probaste, sino por qué lo hiciste la primera vez. ujú, O sea, en mi caso, digamos, no fue nunca fue como te digo, por saber a qué se siente de pronto estar ujú, ebrio o nada, sino detrás de eso había una historia que ujú. venía. Entonces, desde muy pequeño empieza la... ¿Tú sientes que cuando uno consume alcohol de alguna manera calma algo, un problema, una ansiedad que tiene por ahí? Mira que vivimos autoengañados nosotros las Ujú, personas, diciendo, es que tengo muchos problemas, voy a consumir y me olvido de todo. Sabes que ujú, el problema se agranda, ujú, porque al otro día vas a tener más problemas. ujú, De pronto en su momento sí, te olvides, disfrutas, pasas bien, estás con tus amigos y hay ciertas etapas de tu adicción, porque de pronto las primeras etapas donde tú estás empezando a consumir, sí, te calman los problemas, sí,
te olvidas de todo y al otro día vas y como si nada. Pero si esto se vuelve constante, ya llevas una carga, ya llevas en tu conciencia, sabes que tienes más problemas. Entonces es como un autoengaño que nos hacemos a nosotros mismos o una justificación para hacer el consumo. ¿Cómo afectó tu consumo a tus padres, a tu familia? Mira que fue muy difícil a lo último, ¿no? Lo que yo te contaba con el tema de la salud de mi mamá. Pues uno muchas veces no se da cuenta y siempre lo que te dicen ellos siempre tuvieron la razón. Y uno a veces no lo entiende, ¿no? Uno a veces dice, ah, es que mi mamá sí molesta, es que mi mamá siempre me quiere tener encerrado. Y no, y ellas lo hacen con un bien. Realmente mi adicción afectó demasiado en temas de salud, no solamente enfermedad, sino psicológico, porque tu familia queda como con un trauma que de pronto dice, mi hijo no puede cambiar, mi hijo no va a salir de esto, ¿sí me entiendes? Entonces es algo psicológico, de pronto el miedo que uno causa en ellos, de pronto vuelve agresivo, ay, ya se fue a emborrachar y llega a insultarnos, entonces no es el tema de también es el tema de que uno les afecta psicológicamente a ellos. ¿Y tú qué sentías ante ese sufrimiento de ellos? Realmente cuando uno está en adicción no le importa nada. Uno es como que, ah, allá ellos. Ellos son los que se amargan, yo vivo mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Allá ellos. Entonces cuando uno está cegado no le importa la vida ni lo que uno hace con las personas que realmente a uno lo quieren. ¿Sientes que cuando estuviste en ese consumo y cuando ya fue más problemático, de pronto esto afectó además, por ejemplo, que continúes de manera positiva tus estudios o alguna relación que tenías en ese momento? ¿Qué más afectó aparte de tu familia? Mira que sí, siempre afectó pues las relaciones que yo tuve cuando estuve en consumo, pues siempre fueron difíciles porque a nadie le gusta lidiar con una persona en consumo, porque uno, lo que te digo, se desconoce uno mismo en temas de trabajo, te vuelves muy perezoso, no quieres hacer nada, a cuestión de eso te vuelves muy conformista, entonces como que, yo trabajo y tengo para consumir y ya, vives como una vida muy rutinaria y afecta demasiado, afecta en todos los temas. ¿En qué momento sientes que tú tocaste fondo? Eh, Toqué fondo en el momento en el que mi mamá se enfermó, como te contaba. Cuando sabes que tu madre está enferma y no estás ahí presente con ella. Y más te importa ir a consumir o tener una justificación, que en esos tiempos la justificación era ella, para consumir. Porque una persona sobria o, ¿cómo te puedo decir? Bueno, no lo hace, está con ella y dice, no puedo hacerle más daño. En cambio, yo tenía esa justificación, no es que mi mamá esté enferma, mi mamá esto, mi mamá se va a morir, ¿qué hago? Me voy a tomar. Y te refugiabas otra vez Y en el me alcohol. refugiaba en el alcohol, era una justificación, pero sabía que yo ya tenía un problema y que no lo podía controlar. ¿Qué crees que hizo que tú tuvieras esa conciencia de decir necesito ayuda y que no pasa con otras personas? Es un tema muy complicado, ¿no? Porque son muy pocas las personas que dicen, necesito ayuda. Todos nos siempre mantenemos como en esa negación. O hay muchas personas que sí aceptan, yo tengo un problema de alcoholismo, ayúdame de pronto en su momento, pero cuando se pasa esa adicción y estás sobrio, dices, te haces un autoengaño y dices, no, yo ya voy a dejar de consumir y lo haces de pronto unos 8 días. Realmente a mí lo que me llevó fue, o sea, una fue ese problema de mi mamá porque fue muy difícil para mí y la otra saber que ya no quieres vivir, que estás aburrido de tu vida, que no tienes ganas de nada, que simplemente llevas tu vida como en automático, como ojalá mejor pueda morirme, ya no quiero saber de nada, les hago un bien a mi familia. Saber eso que está pasando con tu vida, tener el autoestima muy baja, eso realmente fue lo que a mí me llevó y dije, no, o sea, no quiero esto para mi vida, no quiero seguir mi vida así. ¿Y en ese momento qué hiciste? En ese momento, yo ese día lo que te contaba, consumí solo, estaba solo y gracias a Dios, y yo soy muy agradecido con Dios porque Dios te pone unos ángeles en el lugar correcto y en este caso fue mi prima, que ella
fue intercesora de que yo tome esa decisión. Ujú, Entonces, y siempre fue con las palabras correctas, como en el momento correcto, a pesar de que son circunstancias muy difíciles que para una decisión voluntaria, porque sabes que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. ujú. ¿Tu primera de tu misma edad era mayor, No, ella es mayor, mayor que tú? mayor, sí. Ujú. ¿Y qué opciones te dio? ¿Qué te dijo ella? Yo siempre quise como irme de acá y no darle más problemas a ella, pero nunca se me pasó por la cabeza internarme. Ujú, Ella lo que hizo fue hablar con el terapeuta y él hablar conmigo y hacerme caer un poco en cuenta, un poco de que yo estaba mal ujú, y de que yo tomé esa decisión, una decisión valiente de internarme, porque me dijo en su momento, tú no puedes solo, y me hizo recordar que yo ya había hecho muchas promesas, ujú. porque el adicto vive de promesas, y no solo promesas con uno mismo, promesas a los papás, promesas a la familia de que no lo vuelvo a hacer, en fin. Entonces, eso me hizo caer en cuenta y tomar esa decisión. Ujú. ¿Tú ya habías conocido o habías escuchado de alguna institución para internarse o la experiencia o la historia de alguna otra persona que se hubiese internado? Mira que sí, yo escuché en su tiempo un primo que lo internaron y Ujú, que más o menos a uno le dicen las clínicas son esto, esto, lo otro, ujú, y te meten cierto temor, ujú, pero en sí nunca, o sea, nunca tenía conocimiento sobre una clínica o una fundación. Entonces, ese era mi mayor miedo de ujú, internarme propiamente, porque, como tú sabes, la mayoría de personas las internan obligadas o ujú. capturadas, como dicen. Sí. Es muy pocas las personas que dicen, no, sí, yo me voy en esto a un cambio. Ujú, Pero no, casi no tenía conocimiento de ujú. fundaciones. ¿A qué edad fue que tú te internaste? Me interné a los 24, O sea que fueron 10 años de 10 estar en años el de consumo. consumo. Ujú. ¿En qué institución te internaste tú? Yo me interné en la Casa Hogar San Pedro, De Ipiales, de Potosí. de Potosí. Ujú. Y ahí en ese lugar, cómo fue el momento en el que llegaste? ¿Qué sentiste? Bueno, en su momento fue ese temor, ¿no? De pronto de decir si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal. Eh, Se te vienen muchas cosas a la cabeza porque yo tenía mi trabajo. Ujú, Entonces a uno por ahí me dijeron, tú te internas, pero son 6 meses de internamiento. ujú, Entonces lo primero que se te viene, no, es que yo en 6 meses mi trabajo, mi sueldo, yo puedo ujú, hacer ciertas cosas. ujú, Entonces siempre es como ese temor y de pronto también mirar cierto tipo de personas que de pronto no está uno acostumbrado a convivir. ujú, Entonces viene un miedo de por medio. ujú. Cuando hablas de esas personas, ¿te refieres a qué tipo de personas? Mira que en la casa hogar siempre hubo todo tipo de personas, ¿no? Desde personas, por eso dicen que nadie está exento de las adicciones, ¿no? Y el Ujú, adicto no solo es el que está en la calle, ujú. sino una persona adicta puede estar en la mejor casa, En la mejor en la familia. mejor familia puede estar un Ujú, adicto. Entonces yo me refiero desde una persona habitante de calle hasta una persona de la mejor familia. Entonces siempre vamos a decir que es más difícil poder convivir con una persona habitante de calle, saber que nunca lo has hecho y que tienes que empezarlo a hacer. ujú, Entonces son temas como muy complicados porque tú de pronto, eh, o yo realmente lo hice cuando yo estuve en consumo, el menosprecio hacia la gente. De pronto, no, yo con este que voy a tomar, yo si este no tiene nada. ujú. Y ahora imagínate tener que llegar Y a un compartir el hogar mismo y a espacio. compartir de pronto el mismo espacio y la misma habitación con una persona de ellas. Ujú, Entonces siempre uno se pone a pensar ujú, en ese momento mientras entras en un periodo de aceptación. ujú. En ese hogar en el que estuviste internado, ¿qué tipo de ayuda recibiste? ¿Qué personas te atendían aquí? A mí me atendieron personas basadas en los mismos problemas que yo Ujú. tuve. O sea, personas que ya habían hecho un proceso Un de proceso, rehabilitación. llevaban cierto tiempo, Ujú, eran terapeutas a cargo de la casa hogar. ujú, Personas que sabían lo que vivieron ujú, y que vivieron lo mismo que yo viví. ujú, Porque acá nosotros decimos, es la misma historia con personaje diferente, ujú. siempre. O sea, siempre te educaron como desde la experiencia que ellos tuvieron. Sí, exactamente, desde la experiencia y desde todo lo que han vivido ellos. Ujú. Y adicional a ellos había otros tipos de profesionales. No, en la misma casa hogar, pues estaba uno era terapeuta y psicólogo, Ujú, el mismo. Y más que todo es como la confianza que tú tengas de hablar, ujú, de desahogarte con alguna de las personas, porque uno no toma confianza con cualquier persona. Entonces, ujú. más que todo es eso, es
poder sacar todo lo que tú llevas cargado, todo lo que tú llevas dentro. Ujú. ¿Cuál fue el momento más triste, David, para ti estando internado allá? El momento más triste, o bueno, más nostálgico, fue ver a mi familia por primera vez. Ujú, Volver a ver a mi mamá después de que le hayan hecho una operación, ujú, volverla a ver bien, tranquila, ujú, a pesar de que un día me dijeron en la primera visita, mira cómo los tienes a tus papás. Me dolió mucho porque pues era la realidad de que uno con los problemas que le causa los puede ver mal a los papás, de pronto más viejitos, más flacos, ujú, etcétera, muchas cosas, y son aspectos físicos que se notan de lejos, ¿sí me ujú. entiendes? Entonces, ese fue como el momento más duro y más nostálgico para mí, porque saber en mi conciencia que hice las cosas mal y no pude acompañar a mi mamá en un momento difícil de ella. Eso fue como el momento más. Ujú. ¿Después de cuánto tiempo de no haberlos visto los mirabas en ese momento? Casi a los 2 meses Ujú. los volví a mirar. ¿Y ellos qué te dijeron? No, entre lágrimas siempre nos abrazamos, tal vez no había palabras, se Ujú, quedaban muy cortas las palabras. Ya después de que calmó todo, ya ujú, salieron muchas cosas de mí porque mira que en esos 2 meses yo aprendí mucho, a ujú, pesar de que yo me quería ir, me quería salir, la impotencia de no poder estar con ellos, yo aprendí mucho y aprendí a valorarlos. ujú, Entonces tenía muchas cosas por decirles a ellos. ujú, Y son cosas que yo de pequeño nunca se los dije. De ujú, pronto nunca le dije a mi papá un te quiero, a mi mamá un ujú, te quiero. Eh, de pronto cosas como un simple abrazo que nunca se lo di y llega en ese momento y abrazarlo, ¿sabes? Son cosas que te marcan y ujú, que esperas con ansias poder hacerlo. ujú. David, ¿tú crees que cuando uno hace un proceso de rehabilitación, solo cambias tú, la persona que lo hace, o también se cambia una familia? Mira que se cambia una familia. De pronto es muy difícil cambiar los defectos de carácter de las personas, ¿no? Ujú, Porque lo más difícil no es dejar el consumo, lo más difícil es dejar los defectos de carácter que te rodean a ti, ujú, que de pronto la soberbia, la prepotencia, el ser grosero, el ser aburrido, ujú, todo eso es donde se te disparan los defectos de carácter cuando sales de un proceso. ujú, Entonces es muy difícil de pronto hacer entender a los familiares que tienen que cambiar eso, pero el ejemplo siempre arrastra. El ujú, ejemplo siempre limita más que todo a los familiares, ¿sí me ujú, entiendes? En su momento, hasta mis amigos se limitaban, de pronto si yo estaba ahí evitaban, por ujú. el miedo que de pronto pueda yo volver a caer en lo mismo, igualmente mis familiares, todo. Entonces, sí, sí cambia realmente uno el ejemplo más que todo. Ujú. Porque tú, Yo creo que cuando una persona está en situación de alcoholismo, de drogas, las mamás siempre dicen una frase y es, cuando estés en una cárcel o cuando estés internado o cuando estés en un hospital, esos amigos que te llevaron a eso te van a visitar, y yo quiero saber si a ti te visitó alguien de las personas con las que tú consumías. sí, mira que a veces dice uno, los amigos solo son amigos de copas, ¿no? Y Ujú, yo, como te digo, o sea, yo tengo mis amigos de consumo desde muy pequeños, pero ellos me visitaron, ujú, mira que sí. Y volverlos a ver a ellos también fue muy nostálgico para mí, porque yo les decía de pronto en su momento, ustedes también tienen un problema. ujú, O sea, yo sé que yo fui mucho más que ellos, yo tomé muchos fondos más que ellos, pero yo les decía, el problema también lo tienen ustedes y yo de pronto en un momento quise ayudarlos, ¿sí me entiendes? ujú, Entonces ellos, yo los quiero mucho, mis amigos, a mis amigos de infancia, que yo consumí con ellos muchos años, porque ellos se volvieron muy, como te digo, me protegen mucho a mí, ¿sí me ujú, entiendes? Ellos me visitaron y hoy en día ellos son los únicos que yo les digo amigos porque yo puedo estar con ellos, de pronto, no sé, en alguna reunión, en ujú, algo, y ellos son como, no, me protegen de muchas ujú, personas que de pronto te dicen, tómate una, y ujú. ellos me protegen demasiado, Como que entonces. entienden que hay unas condiciones que deben existir para que tú no recaigas nuevamente. Exactamente, o sea, ellos de pronto se vuelven muy Sobreprotectores. sobreprotectores, sí, porque de pronto dicen, "Ah, es que si de pronto vuelva y recaiga, qué miedo que vuelva lo mismo", Ujú, porque ellos, más que nadie, ellos conocieron mi historia y ujú, saben cómo yo era, entonces, sí, yo a ellos los valoro mucho y realmente sí, o sea, no me visitaron muy seguido, pero lo hicieron, ujú, y son cosas
que uno valora. Ujú. Hubo otras personas que no me visitaron, pero de pronto por estar lejos, otras situaciones, pero Estuvieron pendientes. pendientes, preguntan a la familia, de pronto me hicieron llegar un pan que es muy valioso para uno allá adentro. Ujú. Y ya, realmente sí, pero hay en otros casos que no. Yo conozco muchos casos donde realmente no hay amigos de otras personas que no te visitan. Ujú. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que no confían en ti. Ah, sale de allá y vuelve a lo mismo. Ujú. O hay personas o amigos que supuestamente llamamos que apuestan por uno en la recaída. Ujú. Así es. Bueno, ¿después de cuánto tiempo saliste de esta fundación? Salí a los 6 meses. A los 6 meses. Ujú. ¿Cómo fue el volver a reencontrarte con tu familia afuera? Mira que es algo como te digo, como raro. Es como raro porque después de estar como en una burbujita, donde estás siempre con los mismos amigos, de pronto sí te aburre porque allá era siempre lo mismo, cambiaban muy pocas las cosas. Entonces salir de allá y volver a tu entorno donde te dicen y te limitan de ciertas cosas. Ujú. Son unas guías que te dan para que no vuelvas a recaer. ¿Cuáles son? Cero amigos de consumo, cero lugares de consumo. Ujú. No te desapegues de Dios, persevera, busca ayuda, Ujú. bueno, en fin. Entonces vuelves allá, pero sabes que ya estás solo, Ujú. porque es muy difícil también de pronto contarle los problemas o las cosas que uno vivió a los papás. ¿Sí me Ujú. entiendes? De pronto por la confianza o el miedo que te juzguen. No es lo mismo estar con otra persona que vive o vivió lo mismo que tú, Va a entender. que te dice, uno le cuenta una cosa y dice, sí, es que a mí me pasa lo mismo, es que yo hice igual, las mismas cosas. Ujú. Entonces sabes que te desahogas y llegar a un punto donde te toca solo, te toca volver a empezar tu vida desde cero, es muy difícil, ¿sabes? Yo cuando salí decía, "Ah, me hubiera gustado valorar más estar allá adentro, estar con, con mis hermanos, porque allá realmente uno hace hermanos y amigos Ujú. de recuperación. Entonces sales y es muy difícil los primeros meses. Ujú. Es muy complicado por lo que te digo, por el mismo hecho de no confiar y la desconfianza de los papás en uno. Entonces como que Ya. David, ¿tú crees que pudo haber alguna situación en tu historia que hubiese evitado que tú llegues al consumo? mm, realmente si uno hubiera sido obediente Ujú. de pequeño, si uno hubiera sido, eh, se hubiera dejado llevar por lo que te dicen tus papás, te dicen tu familia, Ujú. o por el buen ejemplo de pronto de la familia, porque en mi casa también existió el consumo, pero Ujú. hubo de por medio mi mamá, que ella jamás. Entonces, sí Ujú. se puede evitar, pero es muy difícil el entorno en el que tú te rodeas. Ujú. Después de que saliste de tu proceso de internamiento, ¿qué tuviste que dejar atrás? Eh, Amigos, lugares, personas, relaciones, realmente tuve que empezar mi vida desde cero, y yo solo, ¿sí me Ujú. entiendes? Y con miedo. Ujú. ¿Cómo lidiaste con esa soledad, con ese miedo en ese momento? Mira que gracias a Dios y yo siempre soy agradecido con mis terapeutas porque ellos son el pilar fundamental para que uno siga de pie. Ujú. Porque ellos siempre te dicen la ayuda, siempre es antes, no después. Uno tal vez se acostumbra a pedir ayuda cuando ya la cagó, cuando ya Ujú. la embarró. Ujú. Es la costumbre pedir ayuda. No, siempre tienes que pedir ayuda cuando empieces a sentirte mal, cuando a veces de pronto eh, me sentía solo o volví a sentir que no tenía esa confianza con mis papás, porque tú cuando sales de un proceso de pronto piensas que todo el mundo cambia, lo que tú me dices, ¿no? Ujú. Que de pronto, no, voy a llegar a la casa y todo va a Ya. ser bonito, Ujú. todo. Y lastimosamente te estrellas porque tú vienes de causar mucho dolor en tu familia. Ujú. Y ese dolor se refleja cuando dejas de consumir, porque tus papás o tu familia no confía en ti Ujú. y te recriminan ciertas cosas. Entonces, como volver a vivir lo mismo de antes, pero sin consumir, es algo difícil, que tú solo sabes que lo puedes hacer con un seguimiento, Ujú. con ir donde tu terapeuta y decirle, mira, me pasa esto, me siento así, me siento ahogado, ¿qué hago? Entonces, ellos en su experiencia, en cómo lo vivieron, porque también lo vivieron, te guían
y te enseñan a cómo lidiar con esas cosas. Ya, o sea, tú saliste del internamiento, pero tenías la disponibilidad a disposición de ellos para apoyarte estando fuera. Sí, estando fuera exactamente. Yo muchas veces me iba a quedar cada 8, me iba a quedar 3 días, compartía con ellos y ya después ya me dijeron pues que no vaya tan seguido, que aprenda a vivir mi vida y aprenda a guerreármela afuera, ¿sí me entiendes? O sea, uno tiene que vivirla y aprender a no tener miedo, porque cuando tú sales tienes un miedo y a veces de pronto digamos, yo estaba con alguien y llegaba alguien con una botella, parece que la botella tuviera patas y va a llegar y se te van. Entonces ese miedo, entonces ellos me decían, tienes que aprender a vivir, tienes que aprender a vivir sin miedo. Entonces yo empecé un poquito a alejarme de allá para aprender a vivir y a ser responsable de mis cosas. Mira que lo que tú dices es muy valioso porque creo que después de salir de un proceso de desintoxicación, de una adicción, realmente quien cambia es quien vive el proceso y tiene que enfrentarse a esa realidad, a esa sociedad que va a seguir siendo la misma, ¿no? Pues me imagino que cuando tú llegaste a Pupiales encontraste a los mismos borrachos de siempre, a chicos que seguían consumiendo, los mismos problemas de pronto en tu familia, o no desapareció totalmente como con lo que tú creciste rodeado, ¿no? Sino que tú eras quien debía pararse duro y decir, bueno, yo tomo esa decisión todos los días de ser diferente y de cambiar mi vida, ¿no? ¿Qué ha significado para ti esa decisión diaria de no consumir? Mira que es una decisión, como tú bien dices, y como a nosotros nos enseña a vivir un solo por hoy. Es una decisión diaria de estar tranquilo, de estar en paz. Primero conmigo mismo, porque todo empieza con uno. Porque sabes que si tú estás tranquilo, estás en paz, vas a tener a tu familia muy tranquila. Sabes que los que te rodean van a estar tranquilos. Entonces es una decisión de elegirme y de no volver a causarme daño. Tengo muchas cosas en mi cabeza que nunca he de olvidar y digo, no quiero volver allá. Y no puedo olvidarme porque quien olvida su pasado está condenado a repetirlo, dicen por ahí. Entonces yo digo, no quiero volver a pasar lo que yo pasé en algún día. Entonces una decisión de todos los días me despierto y le agradezco a Dios por mantenerme sobrio, porque mira que la mente también te juega malas pasadas, a veces hay sueños de que consumes, entonces de pronto te despiertas asustado, sí, con ansiedad, hay muchas cosas, entonces esto es de cada día, porque el tiempo que uno lleve en sobriedad no significa nada de que no estés en riesgo de volver a consumir. Exactamente. Vale, quisiera que me contaras un poco sobre esa cercanía que tienes con Dios, porque en este espacio has mencionado muchas veces como el valor que te ha dado estar cerca, creyendo constantemente. ¿Esto te lo enseñaron allá o tú ya eras católico desde antes, ahora eres más católico que antes? Mira que, bueno, yo toda mi vida he sido católico, pero no he sido aferrado a Dios, o sea, antes de un proceso, ¿no? Cuando llegué a este hogar, nos enseñaron muchas cosas de Dios. Bueno, nos enseñaron a rezar, a orar, más que todo que a rezar, porque uno siempre en tu vida antes de, bueno, en mi vida antes de entrar al proceso, se vuelve una persona pedigüeña a Dios, que todos los días le pide, pero nunca le agradece. Entonces allá te enseñan a orar y agradecer, más allá de pedirle. Todos los días, bueno, vivíamos, siempre hacíamos nuestro rosario y leíamos la palabra de Dios, entonces tuve una cercanía muy espiritual, un despertar espiritual allá adentro, ¿sí me entiendes? Donde sentí cosas que espiritualmente que nunca las había sentido, donde sabes que está Dios, o sea, que no lo ves, pero está presente, donde, o sea, yo era muy duro, ¿sí me entiendes? De pronto a veces lloraba, pero con música de despecho, cosas así, pero nunca me llegué a imaginar que yo me partiría en dos y estando sobrio, escuchando una canción, una alabanza. Entonces yo ahí desperté espiritualmente y eso es lo que te enseñan allá, a despertar espiritualmente, a saber que hay un Dios que tiene muchas cosas bonitas para ti, que tiene muchos propósitos en tu vida, pero hay que saber entender eso. Bueno, David, cuando tú ya te enfrentaste al mundo, a la realidad, nuevamente ya estabas pues en Pupiales con las personas, ¿pensabas en algún momento que la gente no entendía lo que es una adicción?
Sí, o sea, mira que, bueno, no, al principio, como te digo, estuve muy alejado de Alejado. las personas, de todo, entonces como que había vivido y todo. Cuando ya empecé a quitarme ese miedo y empecé a socializar otra vez con las personas, entendí que las personas tal vez no entienden tu problema, no Ujú, entienden lo que tú viviste, entonces es muy difícil que entiendan o que lleguen al punto de decir, no, es que tú no eres adicto, ¿sí me entiendes? ujú, Porque es que en la sociedad, te vuelvo y te repito, pensamos que un adicto es una persona, un habitante de calle, ujú, entonces es muy complicado. ujú. ¿Te has sentido juzgado en algún momento por la sociedad o por alguna persona y por tu pasado? Sí, mira que uno cuando sale de un proceso de estos, las personas están más pendientes de uno. Está más expuesto. Estás Ujú, más expuesto a, o sea, tú no puedes hacer nada mal porque las personas te juzgan. ujú, Haces algo mal y las personas te van a decir, ¿y este qué cambió? ¿Y este qué, lo que hizo el proceso, dónde está? ¿Sí me entiendes? ujú. Entonces, yo vivía como muy con ese temor de ser juzgado, de decir, no puedo hacer esto porque me van a juzgar, tal vez no me crean que yo cambié, incluso en la misma familia, porque, como nos dicen allá, los principales factores de tu recaída son tu familia, porque conocen tu historia Ujú, y los conocidos. ujú. Entonces yo vivía con ese miedo de que me juzguen, ¿sí me entiendes? De pronto no poder hacer nada por el miedo a que te van a decir, ¿y entonces en qué cambió? Y yo lo viví, y de pronto mi papá volvió y me lo dijo, ya vas a volver a lo mismo otra vez. Porque de pronto salías o porque. No, mira que de pronto, ya cuando me di la oportunidad de volver a socializar, conocí nuevas personas y, y volvió, como se dice, de la familia a sobreprotegerte, Ujú, que pasadas las 10 de la noche ya te llamaban, ya desconfiaban de ti. ujú, Entonces es muy difícil y se vuelve muy aburridor para uno. Por ujú, eso la mayoría de personas no pasan ese proceso de que sabes que tu familia va a desconfiar de ti. ujú, Entonces yo me sentía en esos tiempos el miedo de ser juzgado. Y como te digo, yo siempre hablo con mis terapeutas y les digo, yo me siento así y así. Y yo se los comenté en su momento. Y, y aprendí porque ellos me guiaron. Hoy en día me siento muy tranquilo y no tengo yo por qué demostrarle nada a las personas, ¿sí me ujú, entiendes? Yo vivo con mi conciencia limpia, yo ujú. vivo muy tranquilo. Entonces digo, yo no tengo por qué demostrarle a las personas Que cambié. que cambié. Yo Ujú. estoy bien y ellos mismos lo notarán En algún en momento. algún momento. Ujú. Bueno, yo he mirado por ahí unos videos en donde tú de alguna manera como que intentas ayudar a los habitantes de la calle. Quisiera que me cuentes un poco esto de dónde nace. Mira, esto nace desde que soy interno. Lo que pasa es que cuando yo soy interno tuve un compañero que él es de Pasto, él fue habitante de calle. Ujú. Y fue muy difícil para mí ver que de pronto él fue y no tenía nadie Que no. que lo visite ni que le lleve un pan, que no le lleve nada. Ujú. Entonces fue algo muy difícil para mí porque yo compartí muchos momentos, o sea, bonitos con él, en el cual él me habló de su vida. Y él confió en mí y yo lo escuché y él me escuchó a mí. Ujú. Entonces, en esos momentos, al principio cuando mis papás me visitaban, me llevaban a mí mi comida y yo le decía, sí, papá, ahora me la como en la tarde. Y yo lo guardaba y se lo pasaba a él. Toma, le decía, cómetelo vos. Y entonces él era muy agradecido, ¿sí me entiendes? Yo no había conocido una persona más agradecida que él. Ujú. Él siempre, yo le, imagínate, un pollo y ya se le iban las lágrimas. Y me abrazaba y me decía, gracias, mijito, siempre con usted, me decía. Ujú. Entonces ahí empieza como ese despertar, también espiritual, porque eso me llenaba mucho a mí. Ujú. Entonces mis papás se dieron cuenta que yo no estaba comiendo y se los daba a él. Ujú. Entonces mi mamá siempre después con las visitas era, tome, mi hijo, le traje esto a usted y esto a su amigo, decía. Ujú. Entonces ya íbamos y compartíamos los dos. Ujú. Y desde ahí empieza todo esto. Cuando yo salgo, pasado un tiempo, como te digo, siempre te dicen, busca las cosas que te puedan salvar. Y a mí me invita un amigo también de recuperación y me dice, vamos a compartir y a dar café a los habitantes. Con mucho miedo siempre porque conozco las historias de ellos y siempre como te limitan, porque una persona en consumo no va viendo nada. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces acepté y fui y dimos y me pareció muy chévere, o sea, sentí dentro de mí que podía hacer más por las personas. Y de ahí comienza y empiezo a ayudar
o sea, no ayudarlas, sino que a darles un poquito o hacer feliz a las personas un ratico, aunque sea. ¿Sí me entiendes? Porque yo sé lo que es el menosprecio. Tal vez de pronto en mi momento lo viví, no como ellos, pero sí lo viví. Porque ellos, la gente los menosprecia demasiado, porque muchas personas te van a decir, es que es tu decisión verte así. Y la verdad no saben lo que hay detrás de cada historia. Entonces yo digo, y siempre ha sido mi pensar, hacer feliz a la persona aunque sea un momentico. Y para mí no hay persona más agradecida que ellos. ¿Tú crees que cuando tú cuentas esta historia, David, porque ahora pues nos van a ver muchas personas, y si esta historia llega a un joven que a tu edad está consumiendo o a una persona de 18 años que tiene un problema de alcohol, ¿esto puede cambiar en algo? Sí, mira que sí, que, como te digo, el ejemplo o de pronto no necesariamente escucharlo todo lo que uno dice, ¿no? A veces solo es una sola palabra que te quede marcada en tu vida puede cambiar muchas cosas. Y no solo de pronto para la persona que está en adicción, sino para los familiares que viven con o lidian con un adicto dentro de su familia. Entonces esto puede cambiar demasiado y ayudar demasiado a muchas personas. Tú decías algo muy valioso anteriormente y es que el alcoholismo no solo llega a las personas habitantes de calle, sino que también llega a las mejores familias, a las que creen que no tienen problemas. ¿Qué les dirías a esas familias? ¿Qué les puedo decir? Siempre no debemos limitarnos como a la vergüenza, ¿sí me entiendes? Como el que dirán de la gente. O sea, yo lo que le puedo decir es que si tienen una persona adicta y de pronto el que dirán, el sentirse juzgados, no quiere decir nada, porque solamente uno sabe cómo se siente. Entonces, yo lo que les puedo decir es buscar ayuda siempre, porque uno nunca podrá solo y como familiar tampoco puede ayudarlos. Esto se necesita siempre de gente que salió de esto o de profesionales. Y si tú tuvieras la oportunidad de hablar con David de 14 años cuando está iniciando en ese proceso de consumo, ¿qué le dirías? Que le haga caso a la mamá. Que Sí, le haga porque caso a todo lo mira que dice ella. que todo lo que te dicen está en lo interno y todo lo que te dicen allá adentro te lo dijo, a mí, personalmente me lo dijo mi mamá miles de veces. Fue lo mismo, sino que tuve que escucharlo ya en otras personas para entenderlo. ¿Quién eres hoy, David, tú? No como una persona que tuvo un problema de alcoholismo, sino ahora, ¿cómo te ves? Hoy en día me considero una persona muy resiliente, una persona muy disciplinada, perseverante. Me considero una persona mm, que siempre tiene esas ganas de salir adelante, que siempre tiene un propósito en su vida. ¿Y qué sueña David para después, para lo que viene? Yo sueño siempre con ayudar a muchas personas, aunque sé que es muy difícil porque la decisión es de uno, pero mientras pueda, siempre voy a querer ayudar a las personas y disfrutar los momentos simples de la vida, como un momento con mis papás, con mis amigos, disfrutar realmente lo que es la sobriedad hoy en día. ¿Y qué le dirías a tu familia que también hoy te está viendo por este podcast? Que no, los quiero mucho, que yo sé que están orgullosos de la persona que soy hoy en día, que gracias por siempre confiar en mí, aunque en su momento no lo hicieron, pero hoy en día confían mucho en mí y nunca los voy a defraudar, siempre voy a seguir para adelante y me van a ver aún mejor de lo que soy hoy. David, gracias. Tu historia realmente es de una persona muy resiliente, muy valiente, que ha sido capaz de desafiarse a sí mismo, ¿no? Porque creo que cuando uno toma la decisión de internarse o de cambiar, es un reto con uno mismo. Tu historia va a servir para que muchas personas, que en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro pueblo, que hay un problema de alcoholismo muy grave, se motiven a buscar ayuda, como tú lo dijiste, y sobre todo a encontrar en otra persona una orientación, una palabra de escucha, una palabra que te motive siempre a ser una mejor persona. ¿Qué le dirías a todas las personas que nos están viendo para cerrar este espacio? A todas las personas, pues si tienen realmente un problema, que siempre busquen ayuda, que es muy difícil salir de estos problemas solo, que no se avergüencen de su historia, porque todos vivimos historias diferentes, cada quien cuenta
una historia diferente, pero nunca se avergüencen de lo que viven. Busquen ayuda porque realmente no hay nada en esta vida que vivir tranquilo y en paz. Ujú. Todos tenemos una historia, como lo dices David, justamente Fragmentos busca hablar de esas historias de personas reales, en momentos reales, en situaciones reales, y hoy te agradezco por haber estado aquí en Fragmentos y por abrirnos las puertas de tu historia para conocer un poco más. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Tani, por la invitación.